Hay historias que nos contaron, verdades que aceptamos sin cuestionar. Pero ¿qué pasaría si una pequeña grieta en ese muro de lo establecido revelara algo completamente diferente? Algo que cambiaría todo lo que creemos saber. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces en tu día a día te sientes atrapado por las expectativas ajenas, por el ritmo implacable del trabajo, esa sensación de que hay algo más, algo que no te cuentan del todo? Te lo pregunto de verdad. ¿Sientes la presión constante de las notificaciones? La ansiedad de no estar a la altura. Es una forma moderna de ignorar lo que de verdad importa. Justo como quizás hemos ignorado una pieza clave de nuestra propia historia. Hoy vamos a desenterrar un secreto, un susurro de la historia, que se ha mantenido oculto durante siglos. Hablamos de una carta singular, un documento poco conocido, atribuido a Cristóbal Colón, o quizás a alguien de su círculo más íntimo, un contemporáneo clave. Este escrito, si logra pasar la prueba de la autenticidad, podría cambiar por completo nuestra comprensión de los viajes transatlánticos, de aquellos tiempos remotos, de aquellos hombres audaces y de sus verdaderos motivos. No estamos hablando de una simple anécdota curiosa. Hablamos de una reinterpretación profunda, de una motivación que va mucho más allá del oro, más allá de la gloria personal o de la expansión territorial, esa que siempre nos enseñaron en los libros. A veces, la verdad es incómoda, nos obliga a revisar nuestros propios cimientos, nos empuja a cuestionar cada certeza, como cuando por la noche el insomnio te golpea sin avisar y te quedas rumiando sobre decisiones pasadas, sobre caminos no tomados. Esa misma sensación de un «y sí» persistente es la que nos persigue con esta carta. La historia oficial nos ha pintado un cuadro muy claro, un lienzo grande y conocido, con sus héroes bien definidos, sus villanos esperados, sus descubrimientos gloriosos. Pero ¿y si una pequeña pincelada, apenas perceptible al ojo, cambiara la luz de todo el cuadro? Si esa única pincelada revelara un propósito oculto, una faceta totalmente inesperada del propio Colón, o de aquellos que realmente orquestaron y financiaron sus expediciones. Una faceta tan humana, tan compleja, que nos obligaría a verlos de una forma totalmente nueva, a verlos no como figuras monolíticas, sino como personas reales, con sus miedos más profundos, con sus ambiciones secretas, con sus verdades no dichas, verdades que quizás intentaron silenciar para siempre. Pero volvamos a esa carta, ese eco lejano, que nos llama desde la bruma de los siglos. Imagina encontrar un manuscrito, amarillento, frágil, escondido en algún archivo olvidado, o quizás una copia, un testimonio apenas visible, de una correspondencia que nunca debió ver la luz. Porque la historia, querido amigo, no es solo lo que está escrito en los grandes tomos, es también lo que se borra, lo que se oculta, lo que se deja en la sombra. ¿Cuántas verdades se pierden en el fragor de la ambición o en el silencio del miedo? Pero claro, la primera pregunta que surge es obvia. ¿Es real? ¿Es auténtica esta carta? ¿O es simplemente un eco? ¿Una falsificación? ¿Un astuto engaño? ¿Un intento posterior de reescribir la leyenda? Como hoy en día, te bombardean con noticias falsas, con titulares que buscan tu clic, que distorsionan la realidad. La necesidad de discernir, de investigar a fondo, es más vital que nunca. Con este documento pasa igual. No podemos aceptarlo sin más. Es imperativo someterlo al escrutinio más riguroso. Expertos paleógrafos, historiadores meticulosos, científicos que daten la tinta, el papel, cada fibra, cada palabra, cada frase, debe ser analizada con una lupa implacable, porque si la autenticidad se confirma, y esto es clave, si esa firma, o ese estilo, o ese contenido, se alinea con lo que sabemos de su tiempo, entonces el impacto sería sísmico. Estaríamos ante una revelación que va más allá de cualquier mapa, más allá de cualquier ruta naval. Estaríamos hablando de una motivación, de un porqué que va mucho más allá del simple afán de riqueza, o de la evangelización forzada, esa que tan a menudo se utiliza como coartada en los libros de texto. Esta carta, de ser genuina, podría desvelar una visión, un propósito, mucho más personal,
mucho más existencial, un grito interior, una búsqueda de algo intangible, algo que resonaría, incluso hoy, con nuestra propia búsqueda de sentido, en un mundo cada vez más ruidoso, y a menudo, vacío de significado, esa sensación que tienes, cuando a pesar de tenerlo todo, sientes que algo te falta, esa inquietud, esa sed de algo más profundo, quizás. Esa era la verdadera brújula de Colón. Quizás no era solo el oro, lo que buscaba al cruzar el Atlántico. Quizás era una verdad, una respuesta, a preguntas que nadie se atrevía a formular, o que estaban prohibidas, bajo pena de herejía, en una época donde la fe y la superstición se mezclaban de formas incomprensibles para nosotros, pero muy reales para ellos. Pensar en ello nos obliga a mirar más allá de lo superficial, a cuestionar los grandes relatos, y a buscar las pequeñas voces, los susurros que la historia, con su gran eco, a veces ahoga. ¿Y tú, cuántas veces te conformas con la primera respuesta que te dan, sin indagar más allá, sin dudar, sin ir al origen de tu propia desazón, de tu propio malestar? Esa misma pereza, o ese mismo miedo a lo desconocido, es el que nos ha impedido ver la historia completa. Y esta carta, este fragmento silencioso, podría ser la llave que abra la puerta a una verdad mucho más compleja. ¿De qué podría hablar un documento así, si no era de oro, ni de fama, ni de imperios? Tal vez hablaba de libertad, una libertad distinta a la geográfica, una libertad de espíritu, de pensamiento, una huida de las cadenas invisibles, de una sociedad que asfixiaba el alma, que imponía dogmas. Bajo pena de fuego, imagina Colón, o a quien fuera el autor, no como el conquistador implacable, sino como un hombre, agobiado por las presiones de su tiempo, por las expectativas de los reyes, por los juicios de la Iglesia. Quizás buscaba un refugio, un nuevo comienzo, no solo para un imperio, sino para su propia esencia, un lugar donde las reglas, las que dictaban su vida, dejaran de tener peso. Piensa en tu día a día. ¿Cuántas veces te sientes ahogado por las normas no escritas del trabajo, de la familia, de los amigos, esa necesidad imperiosa de encajar, de cumplir, de no defraudar, esa misma ansia de escape, de un nuevo horizonte, podría haber sido el motor, secreto y poderoso, de aquellos viajes, si la carta revela un motivo personal, una búsqueda existencial, un anhelo de trascendencia? Entonces, la narrativa oficial, la que se centra en el mercantilismo, en la expansión, se queda corta, se vuelve plana, como una melodía sin alma. Nos fuerza a ver a estos gigantes de la historia, con una humanidad que antes les negábamos. No son estatuas inamovibles, sino seres de carne y hueso, con dudas, con pasiones ocultas, con la misma vulnerabilidad que tú y yo, ante el peso del mundo. Y esto no es para derribar mitos, no es para juzgar, con la óptica de hoy, es para comprender, para humanizar, para tejer una historia, mucho más rica y verdadera, porque la historia no es un relato cerrado, no es un libro con la última página sellada, es un diálogo constante, una conversación infinita con el pasado, que se ilumina con cada nuevo hallazgo, con cada nueva interpretación. Y es nuestra responsabilidad abrirnos a esa conversación, atrevernos a escuchar los susurros que nos llegan de entre las sombras. No permitas que el miedo a lo que puedas encontrar te impida explorar tus propias verdades, tus propias motivaciones ocultas. No aceptes el primer titular, la primera versión, sin indagar más allá. Esta carta, real o no, nos obliga a algo fundamental, nos reta a cuestionar, a buscar la profundidad, más allá de la superficie brillante. Nos enseña que las grandes decisiones, los grandes movimientos, a menudo nacen de pequeños susurros, de anhelos íntimos, de motivaciones que nunca se imprimen en los mapas oficiales. Y quizás esa sea la lección más valiosa que Colón, o quien la haya escrito, quería dejarnos, un legado que va más allá de cualquier territorio descubierto, un mensaje sobre la esencia misma
de la aventura humana, de la búsqueda, de la verdad personal. No dejes que la historia te sea impuesta. No dejes que tu vida sea solo la historia que otros escriben para ti. Atrévete a reescribir la tuya. Atrévete a buscar tu propio continente, tu propia verdad, más allá del horizonte visible.